Bueno chicos, vamos a resolver los problemas del desarrollo. El primer problema dice lo siguiente: la tetraciclina es un antibiótico de amplio espectro y es un compuesto que contiene carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Se quemó en exceso de oxígeno una muestra de 2,480 gramos de tetraciclina y se produjeron 5,403 gramos de dióxido de carbono y 1,206 de agua. Además, el nitrógeno presente en otra muestra de 1,850 gramos fue determinado mediante el método de no sé quién, recuperándolo en 0,445 gramos de cloruro de amonio. Si la masa molar del compuesto es de 444,4 gramos por mol, determina la fórmula empírica y la fórmula molecular. Entonces, esto es un problema de análisis por combustión. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que en este momento tenemos dos muestras. Tenemos la muestra 1. No me gustó cómo quedó según. Y la muestra 2. La muestra 1 contiene, produjo, no, fue de 2,480 gramos de tetra no sé qué. Ajá. Y la segunda muestra fue de 1,800, ¿cuánto? 850 gramos de tetra no sé qué. Ahí está. Entonces la primera muestra nos produjo 5,403 gramos de dióxido de carbono y 1,206 gramos de agua. La segunda muestra nos brindó 0,445 gramos de cloruro de amonio. Ahí está. Entonces, ¿ahora qué podemos hacer con esto? Lo primero que podemos hacer es saber la cantidad de carbono y de hidrógeno que había en la primera muestra. ¿Por qué la de oxígeno no? Porque hay que tomar en cuenta que nos dice que se quema o que combuste en exceso de oxígeno. Eso significa que si intentamos sacar el oxígeno que hay aquí y el oxígeno que hay aquí, vamos a agarrar también unas partículas de las que estaban en el ambiente, no solo las que formaban parte del compuesto. Entonces vamos a sacar el carbono, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno lo sacamos por diferencia. Siempre se hace así en análisis por combustión. Eso es una regla que se cumple siempre. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Cómo hacemos esto? No lo sé, mentira. Lo primero que tenemos que hacer es sacar las masas molares. Así que lo vamos a hacer aquí por otra parte. Masas molares. Tenemos la del dióxido de carbono, la del agua y la del cloruro de amonio. Ahí está. Entonces, ¿cómo sacamos las masas molares? Primero tenemos que buscar la tabla. Que por aquí yo tenía una tabla periódica. No sé qué la hice. Ya la encontré. Entonces tenemos que tener a mano la tabla periódica. Y simplemente sumamos la cantidad de... las masas molares o los pesos formulares de los elementos que tenemos aquí en cada compuesto. Entonces el carbono tiene una masa molar de 12,01 gramos por mol. Solo ponemos 12,01 más la del oxígeno, que son 16,00. Pero podemos ver que acá hay dos oxígenos. Este dos pequeñito aquí nos está diciendo que hay dos específicamente de ese elemento, o sea, dos oxígenos. Entonces lo multiplicamos por 2. Y esto, denme un segundo para buscar la cálculo. Ahora sí, ya teniendo los materiales listos, podemos sacar que esto sería 32 más 12,01 y nos darían 44,01.
44,01 gramos de dióxido de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Ahí está, ahí tenemos la primera masa molar. El hidrógeno tiene masa molar de 1,01 gramos. Bueno, le ponemos así, por 2, porque aquí nos está diciendo que tenemos 2 hidrógenos, más la del oxígeno, que ya dijimos que son 16,00. Esto nos va a dar 18,02 gramos de agua por cada mol de agua. Y por último tenemos el cloruro de amonio. Sí, amonio. Que sería 14,01, que es la masa molar del nitrógeno, más 1,01 por 4, más 35,45, si no mal estoy, sí, 35,45, que es la masa molar del cloro. Y esto nos va a dar 14,01 más 4,04 más 35,45. Nos daría un total de 53,5 gramos de cloruro de amonio por cada mol de cloruro de amonio. Listo. Ya obtuvimos nuestras masas molares. Entonces vamos a resolver el problema. Tenemos que obtener primero la cantidad de moles que es esto para poder trabajar de manera fácil. Entonces hacemos para la primera 5,403 gramos de dióxido de carbono por, aquí hacemos, esa línea me quedó toda chueca. Aquí hacemos análisis dimensional. Tenemos que poner gramos de dióxido de carbono abajo para que nos cancele. Y aquí lo que tenemos que usar es la masa molar. Son 44,01 gramos de dióxido de carbono por cada 1 mol de dióxido de carbono. Entonces tendríamos moles de dióxido de carbono. Ahora, muy importante, ¿cómo podemos pasar de esto a moles de carbono? Si nosotros nos fijamos aquí en el dióxido de carbono, lo vamos a hacer grandecito. Aquí nos está diciendo implícitamente cuántos moles hay de cada sustancia. Nos está diciendo que, bueno, o sea, no nos está diciendo eso específicamente, pero si nosotros dibujamos aquí, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener un carbono unido a 2 oxígenos. Ahí está. Así se vería nuestro dióxido de carbono. Vamos a hacer una bolita. Ahí está. Entonces, por cada molécula que tenemos de dióxido de carbono, toda esta bolita de aquí sería una molécula de dióxido de carbono. Vamos a tener 2 moléculas de oxígeno, 2 átomos de oxígeno, 1, 2, y un átomo de carbono. Entonces, si seguimos esa relación, que sería 2 de oxígeno por cada 1 de carbono, o al revés, viceversa, tendríamos que por cada 1 mol de dióxido de carbono, vamos a tener 2 moles de oxígeno y 1 mol de carbono. Y todo esto por esta relación de que una molécula de dióxido de carbono tiene 2 átomos de oxígeno y un átomo de carbono. Entonces, ya tomando en cuenta esta relación, sabemos que por cada mol de dióxido de carbono, que eso es lo que vamos a poner aquí, por cada 1 mol de dióxido de carbono, vamos a tener 1 mol de carbono. 1 mol de carbono. ¿Y por qué ocupamos pasarlo a carbono y no a oxígeno? Porque como lo mencioné anteriormente, como el problema nos especifica que se quema, o que sí, que se quema en presencia
o el exceso de oxígeno. Entonces el oxígeno, si lo sacáramos de aquí, no estaríamos teniendo solo oxígeno del compuesto principal, estaríamos teniendo oxígeno del compuesto principal más oxígeno que había en el ambiente. Entonces revisamos que todo se cancele. Gramos de dióxido de carbono, moles de carbono, de dióxido de carbono, moles de dióxido de carbono, y eso nos va a dar un resultado en moles de carbono. ¿Lo podemos pasar a gramos? Claro que sí. Pero lo que yo opino, lo que yo siento, no, disculpen. En este caso sí lo vamos a pasar a gramos. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo podemos pasar? Porque a veces lo pasamos a gramos y porque a veces no. Esto se debe principalmente a conveniencia. Nosotros este resultado lo pasamos a gramos si la masa inicial de nuestra muestra nos la dan en gramos. ¿Por qué? Porque es más fácil comparar gramos con gramos que moles con gramos. Entonces sí, aquí lo vamos a volver a pasar. Y aquí usamos de nuevo la masa molar del carbono, que nos dice que cada 12,01 gramos de carbono hay un mol de carbono. Perdón, era al revés. Ahí está. Un mol de carbono. 12,01 gramos de carbono. Ahora sí. Se nos cancelan moles de carbono con moles de carbono. Y nos va a quedar el resultado en gramos de carbono. Ahora metemos esto en la cálculo. 5,403 por 1 entre 44,01 por 1 entre 1. Ese 1 entre 1 no es necesario ponerlo, cualquier cosa. Por 12,01 entre 1. Y esto nos va a dar un total de 1, en este caso no es necesario llevar todos los decimales. Yo en el examen lo hice, pero lo hice por gusto. Entonces vamos a... aquí hay 4 cifras. Vamos a usar 4 cifras. 474 gramos de carbono. En este momento no es necesario arrastrar todos los decimales. Más adelante sí va a ser necesario. Entonces aquí ya tenemos la cantidad de carbono que hay en la muestra 1. Ahora vamos a obtener la cantidad de agua, que es prácticamente el mismo proceso. Sería 1,206 gramos de agua por 18,02. Sí, 18,02 gramos de agua. Es un mol de agua. Después de esto lo pasamos con, de nuevo, con la misma relación. Si nosotros sacamos una molécula de agua, sería hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, pam, pam. Y esa sería nuestra molécula de agua. Entonces, lo mismo, por cada molécula de agua hay un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. Entonces seguimos la misma relación, que por cada un mol de agua hay 2 moles de hidrógeno. 2 moles. Qué curioso. 2 moles de hidrógeno. Ahora de nuevo pasamos esto a gramos. 1,01 gramos de hidrógeno por cada mol de hidrógeno. Y esto nos va a dar el resultado. Revisamos que todo se cancele. Gramos de agua, moles de agua, moles de hidrógeno, Epa. Esa es la importancia. Esa es la importancia de revisar que todo se cancele. Entonces pasamos esto. Moles de hidrógeno. Ahora sí se nos cancelan. Uy, el 1, ahí está. Y nos queda un resultado en gramos de hidrógeno. Entonces, 1,206 por 1 entre 18,02 por 2 entre 1 por 1,01 entre 1. Eso nos va a dar un resultado. Hay 4 cifras de nuevo. 0,1352 gramos de hidrógeno. No, hidrógeno normal. Ahí está. Ahora, esta aquí vendría siendo nuestra primera muestra. Ahora tenemos que sacar la cantidad de nitrógeno que hay en nuestra segunda muestra. Ahí está. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero hacemos lo mismo.
Entonces tenemos que una muestra de nos generó 0,445 gramos de cloruro de amonio. Lo mismo, la masa molar ya la sacamos, que son 53,5 gramos de cloruro de amonio por cada 1 mol de cloruro de amonio. Ahora sí, vamos con la relación molar, que nos dice que cada 1 mol de cloruro de amonio hay 1 mol de nitrógeno. Aquí lo podemos ver. Ahí hay uno pequeñito, aunque no se ponga. Ahí hay uno. Esperen, que ahí no se ve. Ahí hay uno. Ahora pues, pasamos esto a gramos. Ahí está. 1 mol de nitrógeno son 14,01 gramos de nitrógeno. Y listo. Revisamos que todo se nos cancele. Gramos de cloruro de amonio con gramos de cloruro de amonio. Moles de cloruro de amonio con moles de cloruro de amonio. Moles de nitrógeno con moles de nitrógeno. Y nos queda gramos de nitrógeno. Ahora sí ponemos esto en la cálculo. 0,445 por 1 entre 53,5 por 1 entre 1 por 14,01 entre 1. Nos va a dar, son 3 cifras, 0,117 gramos de nitrógeno. Pero hay que tomar en cuenta, vamos a hacer así como profe Ale. Wait. Ojo. Hay que tomar en cuenta que esto no es de nuestra muestra inicial, es de una muestra por aparte. Entonces, ¿qué podemos hacer? La forma más conveniente de saber cuánto nos hubiera producido una muestra de 2,480 gramos es aplicar la regla de 3. Me han dicho que mi forma de hacer regla de 3 es rara. Así que si ustedes la hacen diferente, ahí discúlpenme. Pero hacemos que una muestra de 1,850 gramos nos produce 0,117 gramos de nitrógeno. Entonces, ¿cuánto nos produciría una muestra de 480? Sí, 480. Entonces multiplicamos en este sentido, dividimos en este y nos va a dar un total de, vamos a ver, 2,480 por 0,117 entre 1,850. Nos daría un momento que esto no me está cuadrando. Vamos a ver si a mí me dio igual en el examen. ¿Dónde está? Sí, me dio igual. Entonces, tranquilidad. Todo está bien. Esto implicaría que serían 0,1568 gramos de... Sí, tiene sentido. De nitrógeno. En la segunda muestra. Perdón, en la primera muestra. Esto vamos a subrayarlo para que no se nos olvide. Y listo. Entonces ya tenemos gramos de carbono, gramos de hidrógeno y gramos de nitrógeno. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que nos falta un elemento que vendría siendo el carbono. Entonces, ¿cómo obtenemos el carbono? Simplemente sumamos estos y se los restamos al total. Entonces sería 1,474 más 0,1568 más 0,1352 y esto se lo restamos a la masa total que son
la masa total, que son 2,480 gramos. Ahí está. Entonces, hacemos esto. Y 1,474 más 0,1568 más 0,1352. Y esto aquí se lo restamos a 2,480. Se me olvidó poner un paréntesis. Ahí está. Nos va a dar... Obviamente en este caso la respuesta es negativa, pero no hay cantidades negativas. Eso es simplemente por comodidad. Nos va a dar que hay 7128 gramos de oxígeno. Ahí está. Entonces, ahora ya teniendo todo esto, procedemos a hacer la relación molar, que es simplemente pasar esto a moles y dividirlo entre el más pequeño, que son 1,474 gramos de carbono por 12,01 gramos de carbono, son 1 mol de carbono. Tal vez deje muy poquito espacio, no lo sé. Vamos a copiar esto y vamos a poner el resto de informaciones. Son 4 elementos. Aquí está 3, 4. Ahora sí sustituimos los elementos. Por ejemplo, pongámosle que este es hidrógeno. Hidrógeno, la masa molar sería 1,01 gramos de hidrógeno. Y aquí no serían moles de carbono, sino moles de hidrógeno. Ya casi cambio las cantidades, un segundo. Aquí sería... ya tenemos carbono e hidrógeno, me falta oxígeno y nitrógeno. Vamos a poner nitrógeno. 14,01 gramos de nitrógeno. Y aquí pongámosle que oxígeno, que son 16,00 gramos de oxígeno. Hostia. Aquí moles de oxígeno, moles de nitrógeno, moles de hidrógeno, moles de carbono. Listo. Ahora sí cambiamos las cantidades. Tenemos de hidrógeno 0,1352, 0,1352 gramos de hidrógeno. De nitrógeno tenemos 0,1568. No. Vamos a borrar esto también de paso. 0,1568. Y de... si quiere aparecer, tenemos 0,7128. 0,7128. Ahí está. Entonces, 1,474 por 1 entre 12,01 nos va a dar... Aquí, esta es la parte en la que sí hay que poner absolutamente todos los decimales. Yo sé que es tedioso, pero de ahí, es lo que hay. 0,122, 73, 10, 57, 5. Ahora sí vamos con el hidrógeno. 0,1352 por 1 entre 1,01. Nos va a dar 0,13 3861 3861. Ahora con el nitrógeno 0,1568 por 1 entre 14,01 nos da 0,011 19 20 05 71. Y aquí 0,7128 por 1 entre 16,00 nos va a dar
0,0455. Ahora sí ponemos las unidades, ¿verdad? Muy importante siempre poner las unidades. Moles de nitrógeno, moles de hidrógeno y moles de carbono. Ahora sí, ¿cuál es el más pequeñito? En este caso, el más pequeñito sería la cantidad de nitrógeno, porque podemos ver que 0,01 es menor que 0,04. Entonces, ese va a ser nuestra cantidad menor. Por tanto, esta de aquí sería 1, porque ahora lo que tenemos que hacer es agarrar y dividir todos entre ese numerito. Entonces, un número dividido entre sí mismo da 1. Vamos a hacerlo más pequeñito. ¿Cómo lo hago más pequeñito? Tamaño. No. Déjame hacerlo más pequeñito. Tamaño. Ahí está. Lo dividimos. Bien. Increíble lo que es la tecnología. Y de nuevo aquí. Duplicar y listo. Entonces, ahora tenemos que meter esto en la cálculo de nuevo. 122 73 10 57 5 entre 0,01 19 20 0,5 7. Creo que me salté un número. 0, me puse un 1 de menos. Ahí está. Este nos da aproximadamente 11. Aproximadamente 11. Ahora sustituimos este de aquí. 0,13 38 61 38 61. Nos da aproximadamente 12. Aproximadamente 12. Este ya sabemos que nos da 1. Y ahora el último, 0,04455, nos da aproximadamente 4. Entonces, si acomodamos nuestra fórmula empírica con los resultados que obtuvimos aquí, ignoramos ciertos aspectos que se usan estéticamente para acomodar los elementos, que siendo muy sincero no me lo sé, entonces por eso los ignoramos. Y nos quedaría así la fórmula empírica de la tetraciclina. Y ahí está. Esta de aquí sería nuestra fórmula empírica. Pero esto no es todo lo que nos pidieron. ¿Qué más nos pidieron? Nos pidieron la fórmula molecular. Creo que se llama. Sí, fórmula molecular. Sí, yo creo que se llama fórmula molecular. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que obtener la masa molar de esto. Entonces vamos a hacer eso. Es carbono, que es 12,01 por 11 más 1,01 por 12 más 14,01 más 16,00 por 4. Y esto lo sacamos con la cálculo. 12,01 por 11 más 1,01 por 12 más 14,01 más 16,00 por 4. Y algo que me gustó mucho de este ejercicio, pero en serio me gustó mucho, es que el resultado de esta, la masa molar de la fórmula empírica, son 222,2. Si volvemos al problema, nos dice que la masa molar de la fórmula molecular es de 444,4. Es decir, que es el doble de este. Pero ¿cómo sacamos el múltiplo por el que, o sea, el numerito por el que tenemos que multiplicar todo? Simplemente dividimos la masa molar total o la de la fórmula molecular entre la masa molar de la fórmula empírica.
En este caso, como la masa molar total es de 444,4 y la de la fórmula empírica es 222,2, el resultado va a ser igual a 2. Entonces, esto representa que tenemos que multiplicar todos los numeritos de aquí por un 2. Entonces nos quedaría C22, H24, N2, O8. Esta de aquí sería la fórmula molecular de la tetraciclina. Y con esto completamos el primero de los problemas de desarrollo. Pero como no quiero que el video me quede muy largo, voy a hacer ambos por videos separados. Entonces esta es la parte 1 de 3. Nos vemos en la siguiente, que es tristemente de la hematita. Es como el segundo examen consecutivo. Sí, de los dos exámenes que hemos tenido es el segundo consecutivo en el que sale la hematita. Qué triste. Pero igual, es fácil, es asible. Eso es lo importante.